Bueno, deciros que estoy contento y a la vez nervioso, porque hablar de la palabra del Señor ante público, pues me produce las dos cosas. Me pone nervioso, pero al mismo tiempo me pone feliz. ¿Por qué? Porque lo que voy a compartir con vosotros en esta mañana es para estar dando botes de alegría hasta el día que muramos, que el Señor venga, ¿verdad? Mi mujer me regaña un poquito, bueno, regañar, me dice, siempre dices lo mismo cuando va a empezar las predicaciones. Y acudo al tópico típico de los predicadores, de que la predicación no empieza ahora. La predicación ha empezado desde que Bori empezó a compartir el Salmo, ¿verdad? Y hay una palabra que se ha repetido también en las canciones y también en las oraciones, y es la palabra misericordia. ¿Y a que no adivináis sobre qué voy a hablar? La misericordia. Como bien sabéis, y si no lo digo yo, el Señor puso en mi corazón el compartir con vosotros las bienaventuranzas, que se encuentran en el Sermón del Monte, en Mateo, capítulo 5. Así que si me acompañáis, vamos a tratar de ver hoy los bienaventurados, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Versículo 7 del capítulo 5 de Mateo. Y deciros que ahora nos vamos a encontrar con algunas consecuencias más que se han de manifestar cuando uno es verdaderamente cristiano. Perdón. Y por ello vamos a hacer notar una vez más el hecho de que nuestro Señor escogió muy sabiamente estas bienaventuranzas con todo cuidado. No dejó nada al azar, no dejó nada al descuido. Y tal como vemos desde el principio de estas bienaventuranzas hasta la última, desde la primera hasta la última, vemos un progreso, una progresión concreta en el pensamiento. Hay una secuencia lógica. Como digo, no hay nada al azar. Y también esta procede de las anteriores, es decir, va como en crecimiento, ¿verdad? Y sobre todo, deciros que está muy íntimamente relacionada con la anterior. Si vemos la anterior, está en el versículo 6 y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y pues nos recuerdan ciertas verdades básicas. La semana pasada nuestro hermano Paul estuvo recalcando algunas de esas verdades que tienen que ser predicadas, que tienen que ser escuchadas, que tienen que ser recordadas por cada creyente, ¿verdad? Y hay que advertir sobre todo que esto es la posición cristiana en general. Es decir, lo que yo voy a contar tiene que estar en la vida de cada creyente, no puede ser ajeno a la vida del creyente. En todo el Sermón del Monte, nuestro Señor se ocupa de la disposición, es decir, de la actitud del creyente. Y algo que me quiero centrar sobre todo y que quiero que sea lo primordial en esta predicación, yo como profe de la escuelita, aunque a turno incompleto por mi trabajo, me gusta que cuando damos la clase, en vez de enrollarme, me gusta dar una idea para que los peques se la lleven a casa. Más que muchas ideas, con que se queden con una y se la lleven a casa, me doy por satisfecho. Pues esta es una de las principales ideas que quiero que se quede grabado en nuestros corazones. Y la primera es esta. El Evangelio cristiano subraya, en primer lugar, el ser, no el hacer. El Evangelio da más importancia a la actitud que a los actos en sí.
Y primero insiste en lo que ustedes y yo somos, en lo que somos, y no tanto en lo que hacemos, aunque eso también después lo veremos. Como digo, el cristiano es algo antes de hacer algo. Y nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Estamos frente a un punto fundamental. Ser es más importante que hacer, ¿vale? Muy grabado en nuestros corazones. Ser es más importante que hacer. Y básicamente lo que importa es nuestro carácter. ¿Os acordáis de un hecho que se dio en Lucas 21? La ofrenda de la viuda pobre. ¿Os acordáis de este pasaje? Vinieron unos ricos, soltaron su ofrenda y luego vino una pobre viuda y dio, ¿os acordáis lo que dio? Todo lo que tenía. El hecho es el mismo. Uno ofrendó y la otra ofrendó. Para Dios eso es agradable. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la Escritura? Que unos ofrendaron lo que les sobraba y la otra ofrendó todo lo que tenía. Para Dios, ¿qué es más importante? ¿La cantidad, lo que se hizo o cómo se hizo? Creo que está claro este ejemplo, ¿verdad? No nos corresponde dirigir nuestro cristianismo, sino que nuestro cristianismo ha de dirigirnos nuestro modo de comportarnos. La verdad me ha de dominar. ¿Por qué? Porque lo que me ha hecho ser cristiano es la acción del Espíritu Santo. Yo no he hecho nada, ha sido el Espíritu Santo el que ha obrado dentro de mí. Quiero volver a citar una impactante afirmación del apóstol Pablo que lo expresa muy bien. No vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y por lo tanto, Él dirige mi vida, yo no. De modo que no he de verme como a un hombre natural que dirige su vida, que trata de ser cristiano de distintas formas. Su espíritu es el que me dirige, en el centro mismo de mi vida. Dirige la fuente misma de mi ser, la fuente de toda la actividad que yo hago. Todo lo que yo hago lo dirige el Espíritu Santo. Así que no debemos de leer estas bienaventuranzas sin llegar a esta conclusión, que todo el motor de mi vida es el Espíritu Santo. La fe cristiana no es algo que está en la superficie de nuestra vida, no es lo más superficial, todo lo contrario, está en el centro mismo de nuestra personalidad. Pero, como digo, el Nuevo Testamento habla acerca de un nuevo nacimiento, habla de volver a nacer, habla acerca de una nueva creación y acerca de recibir una nueva naturaleza. Ya no somos lo que éramos, ahora somos una cosa nueva, gracias al Espíritu Santo. Es algo que sucede al ser humano en el centro mismo de su ser. Dirige todos los pensamientos, dirige toda su perspectiva, dirige toda su imaginación, todo su pensamiento y como consecuencia también dirige todas sus actividades, todas sus acciones. Por lo tanto, como digo, son la consecuencia de esta nueva naturaleza, esta nueva disposición que hemos recibido de Dios por medio del Espíritu Santo. Y esto no es algo que yo pueda tomar y luego dejar. Esto es algo que sucede 24 horas, no por lo que yo haga o deje de hacer, sino por lo que soy. ¿Y qué es lo que soy? Un hijo de Dios, una hija de Dios, por medio del Espíritu Santo. Todos nosotros manifestamos si somos o no pobres en espíritu, si lloramos o no, si somos o no mansos, si tenemos o no hambre de justicia, si somos o no, como en el caso que nos ocupa hoy, misericordiosos. Nuestra vida toda es expresión y proclamación de lo que somos en realidad. Y al examinar una lista como esta,
de las bienaventuranzas, o al considerar esta descripción tan extraordinaria del cristianismo que nos ofrece nuestro mismo Señor, nos vemos obligados a examinarnos a nosotros mismos y a plantearnos ciertas preguntas, ¿verdad? Una de ellas es, ¿somos misericordiosos? Pero, ¿realmente qué quiso decir nuestro Señor con esto? Y insisto mucho en el hecho de no interpretar ninguna de las bienaventuranzas en el sentido de una disposición natural, como el que nace ya con esa característica. Yo es que he nacido muy misericordioso, o yo es que he nacido con un espíritu de justicia que no cabía dentro de mí. No es una disposición natural, porque entonces podríamos decir que unos tienen ventajas sobre otros, ¿no? Claro, como este ha nacido más manso, yo todavía estoy buscando eso de la mansedumbre. El que nace con un temperamento, podríamos decir, con este temperamento, lo tiene más fácil, ¿no? Y no es así. Entonces, vamos a interpretar bien este texto, no nos confundamos. Hay un texto en la Escritura que dice, por cuanto todos están destituidos, ¿verdad? No dice que el que nació con un espíritu más misericordioso, ese no está tan destituido. No. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la enseñanza, una de las enseñanzas principales del Nuevo Testamento. De modo que la disposición natural, es decir, la actitud natural con la que uno nace, no debe de ser la base de nuestra interpretación de ninguna de las bienaventuranzas. La misericordia es un adjetivo que se aplica específicamente y especialmente a nuestro Señor. Lo hemos leído antes, ¿verdad? Dios es misericordioso, pero también Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, y fuese la que fuese nuestra interpretación de esta bienaventuranza, tiene que albergar todas estas características de Dios. Por lo tanto, misericordia y verdad van de la mano, van juntas. ¿Qué es misericordia? Pues creo que una manera de enfocar esta definición es compararla un poco con la gracia, ¿verdad? Misericordia y gracia van también muy de la mano. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo comienza casi todas sus cartas con un gracia y paz. Pero hay un matiz en las cartas pastorales, es decir, en primera y segunda de Timoteo y en la carta de Tito, que dice gracia, misericordia y paz. Eso indica que hay una diferencia entre gracia y paz. Y también he encontrado una buena definición entre ambas, que dice, la gracia tiene una relación especial con el ser humano en pecado y la misericordia está relacionada con el hombre en miseria. O dicho de otro modo, en tanto que la gracia mira al pecado como a un todo, la misericordia contempla las consecuencias tan nefastas y tan infelices del pecado. De modo que misericordia significa realmente tener un sentido de compasión. ¿Os suena esa palabra también? Compasión. Además de un deseo de aliviar el sufrimiento de la persona que tienes al lado. ¿Está Miriam? Sí. Del latín, misericordia, su etimología, me encantó, porque viene de misere, que significa miseria o misericordia, necesidad, cordis, que es corazón, ia, que significa hacia los demás. Es decir, significa tener un corazón solidario, un corazón compasivo con aquellos que tienen necesidad. ¿Veis? Para algo sirve estudiar latín. Quiere decir también que tener el espíritu que se manifiesta cuando uno se encuentra de repente en esta situación, de tener a merced propia a alguien que te ha ofendido. Dicho de otro modo, imaginaros que tienes en tu mano la opción de poder retribuir al que te ha hecho daño. Pero en vez de hacerlo de manera vengativa,
te compadeces de esa persona a pesar de haber sido ofendido, a pesar de haber sido dañado. Si tuvieras en tu mano el poder vengarte, ¿lo haríamos? ¿O por contra tendríamos ese corazón compasivo y lo dejaríamos estar? ¿Hay en ti, hay en mí espíritu de venganza o hay un espíritu de compasión y pesar, de bondad para el que nos ha dañado? Uno de los mejores ejemplos que tenemos en la Biblia se encuentra en el pasaje del buen samaritano, ¿verdad? Lo conocemos mucho. Durante un viaje se encuentra con alguien, este samaritano, que ha caído en manos de ladrones. Se detiene, cruza el camino para ir a su socorro. Otros lo han visto ahí tendido, malherido, pero han pasado de largo. Quizás sintieron compasión, dijeron, mira, pobrecillo, está ahí medio tirado, pero no hicieron nada. Este samaritano es misericordioso, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura las heridas, carga con él y se preocupa porque lo atiendan. Esto es ser misericordioso. ¿Te suena de alguien que ha hecho esto contigo? Yo creo que sí. Conmigo lo hizo Jesús, que es el buen pastor. Él no le importó cargar conmigo, no le importó ver mi lamentable estado en el que yo estaba. Como decimos aquí en Andalucía, se arremangó y fue a por mí. Y no me dejó, sino que, como hizo el buen samaritano, pagó hasta que el herido estuvo curado del todo, ¿verdad? Se preocupó incluso más allá, hasta que ya no estaba restaurado del todo, no lo dejó. Pues eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Misericordia no es solo un buen deseo, es un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación del necesitado. Eso fue el ejemplo del buen samaritano, y es loable, pero vayamos al ejemplo en mayúsculas, que es el de nuestro Señor, ¿verdad? Y es que Dios envió a su propio Hijo a este mundo. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es un Dios misericordioso. Él vio nuestro estado lamentable, vio nuestro sufrimiento y decidió actuar en nuestro favor. Por esto vino el Hijo y se ocupó de nuestra condición. De ahí la necesidad de la doctrina de la expiación. No podemos borrarla. No hay contradicción entre justicia y misericordia o misericordia y verdad. Van juntas, como he dicho, van de la mano. Alguien que lo reflejó muy bien fue el padre de Juan el Bautista, cuando él dijo que habiendo comprendido muy bien lo que estaba sucediendo con el nacimiento de su hijo, dio gracias a Dios, al fin la misericordia prometida a los padres había llegado. Esto fue lo que él dijo. Esa misericordia que se había prometido a los padres, al ver el cumplimiento, él dio gracias. Y dijo, además, y luego pasó a dar gracias a Dios de que el Mesías hubiera venido por la entrañable misericordia de nuestro Señor. Es todo cuestión de misericordia. Es Dios que contempla al hombre en su condición miserable en que está, como resultado del pecado, y que además tiene compasión de él. El Señor tuvo compasión de cada uno de nosotros. No le importó nuestra condición. La gracia que suele haber respecto al pecado en general se convierte ahora en misericordia en particular, cuando Dios contempla las consecuencias del pecado. Esta es una definición aproximada de lo que es la misericordia o lo que significa ser misericordioso. Quizá la mayor dificultad que tiene el entendimiento de esta bienaventuranza es que dice, porque ellos, o sea, bienaventurados los misericordiosos porque ellos
alcanzarán misericordia. Si ya son misericordiosos, ¿cómo van a alcanzar misericordia? Pues lo vamos a ver ahora más adelante. Hay gente que ha pensado muchas veces que si yo soy misericordioso con los demás, entonces Dios lo será conmigo. Si yo perdono, Él me perdona. O al revés, si yo no perdono, Él no me perdona. Si no soy misericordioso, Él tampoco lo va a hacer conmigo. Y yo creo que no van los tiros por ahí. Vamos a ver dos afirmaciones. Y a partir de esas dos afirmaciones, vamos a ver que se enfoca de otra manera. La primera de ellas se encuentra en la oración que hizo Jesús al Padre. El famoso Padre Nuestro, ¿verdad? Cuando dice, menciona que se pide el perdón de nuestras deudas como nosotros debemos perdonar a nuestros deudores. Y la segunda afirmación parecida está en la parábola de los deudores, Mateo 18, del 21 al 35. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mateo 18, del versículo 21 al 35. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Señor le responde, versículo 22, no 7 veces, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Versículo 25, no podía pagar. Así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Versículo 28, pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Ya no eran millones, la deuda era menor. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Fijaros los modales. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Le suplicó. Hizo prácticamente lo mismo que hizo el otro ante el rey. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Ay, qué paciencia más corta, ¿verdad? Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. ¿Hizo bien? ¿Hizo mal? Parece que legalmente estaba asistido. Es decir, tenía una deuda, ¿no se la pagaba? Lo que había era eso. Versículo 31. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Versículo 35, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios me perdona cuando yo perdono a otros? Repito, ¿no enseñan con claridad que Dios me perdona solo cuando yo perdono a otros? Bueno, creo que hay dos razones principales para no
interpretar este texto así. Así de legalista, me refiero. Si fuésemos a ser juzgados así, sin duda que no tendríamos perdón de parte de nuestro Señor. Y la segunda razón es para mí todavía más notable. Si hay que interpretar esta bienaventuranza así y los pasajes paralelos, entonces debemos suprimir toda la doctrina de la gracia y borrarla del Nuevo Testamento. Nunca más podríamos decir que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe y no por nosotros mismos. No tendría sentido leer textos como, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, o siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, o Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo. Todo esto carece de sentido si nuestra interpretación de esta bienaventuranza fuese así. ¿Cómo debemos de interpretar la Escritura? Con la Escritura. No se debe interpretar de tal modo que unos pasajes contradigan a otros. Así que aplicando este principio al punto que estamos tratando, la explicación parece más sencilla de lo que aparentemente observamos. Nuestro Señor, ¿qué está diciendo realmente? Pues que solo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. Esto significa que me doy cuenta de que nada merezco. Nada merezco más que castigo. Y que si recibo perdón y se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia, a su gracia y a nada más, a nada más. Más aún, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que solo recibo perdón de esta forma, entonces, por necesidad, perdonaré a los que me ofenden. Tal y como vengo compartiendo en las anteriores bienaventuranzas, se continúan las siguientes. Empezamos con una, luego va creciendo y se va sumando a la anterior. Así, una con otra. Dicho de otro modo, soy pobre en espíritu. Me doy cuenta de que en mí no hay justicia. Me doy cuenta que ante Dios y su justicia para nada valgo. Nada puedo hacer. No solo esto, lloro por el pecado que hay en mí. He llegado a la conclusión, como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón está corrompido. Sé qué significa exclamar miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no solo esto, soy manso. Lo que significa que ahora que he llegado a tener la idea exacta de lo que soy, nadie puede ofenderme. Soy un hijo de Dios y no hay cabida en esa ofensa. Y por ello he tenido hambre y sed de justicia. La he deseado, he visto cómo no la puedo producir yo, la misericordia, y que nadie puede hacerlo. He visto mi situación desesperada delante de Dios. He tenido hambre y sed de justicia y sé que me hará justo delante de Dios, que me reconciliará con Él y que me dará vida nueva y naturaleza nuevas. Y todo esto lo he visto en la persona de Cristo. He sido saciado y todo lo he recibido como un don, como un regalo gratuito. ¿No es para estar saltando de alegría? De ver dónde estábamos y ver dónde el Señor nos ha colocado, lo que nos ha hecho ser, y una vez que somos, hacemos. Y viendo y meditando todo esto también, no hemos de haber experimentado un cambio de actitud con respecto a los demás, pero un cambio por completo de actitud. No solamente con el que no conoce al Señor, sino con el que lo conoce y me ha ofendido. Ahí también puedo demostrar mi misericordia. Si todo lo anterior que hemos estado compartiendo es verdad, que lo es, ya no puedo ver a los seres humanos como los veía antes. Ahora los puedo ver como a personas incautas, como a víctimas, como esclavos del pecado, de Satanás,
y de los caminos del mundo. ¿No era así como el Señor nos veía antes de conocerlo? Yo creo que sí. Éramos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos de nuestro propio pecado, pero eso no le importó al Señor. Él se fijó en cada uno de nosotros y nos atrapó. Desde este prisma cambiaremos nuestra actitud hacia ellos mostrando compasión por las personas que están en esa situación en la que nos encontrábamos antes, tú y yo. Pero me gusta volver también al ejemplo supremo, que es nuestro Señor. ¿Os lo imagináis en la cruz? Lo hemos cantado antes también. Al que nunca pecó, el que nunca hizo daño a nadie, el que vino a predicar la verdad, el que vino a buscar y a salvar al que estaba perdido, ahí. Él está subido en la cruz, sufriendo agonías de muerte y con todo, ¿qué dice la Escritura que decía? Padre, manda fuego consumidor y arrasa con todo el que tengo abajo. No, ¿verdad? ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Si hubiera sido por mí, os aseguro que mando fuego. Ya me encargaría de apagarlo, pero mando fuego. Por mi naturaleza, porque me sale. Si vemos la injusticia, no te sale. Y el Señor era un ser humano también como nosotros. En algún aspecto, claro, no en todo. Él podía haber elegido pedirle al Padre, Señor, consúmelo, pero no hizo eso. Le dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no sabían lo que hacían. Realmente no eran ellos, era Satanás. Ellos eran víctimas del pecado que los estaba dominando. Y nosotros también hemos de ver así a las personas. Evidentemente no vamos a comulgar con su pecado, no vamos a aplaudir sus actitudes malas, pero tenemos que verlos desde el prisma del que los veía Jesús, con compasión, con personas que necesitan conocer la persona del Señor Jesús. Otro ejemplo que también vemos en la Escritura era a Esteban, ¿verdad? Él llegó a ser un hombre misericordioso. Mientras lo estaban lapidando, tirándole piedra para matarlo, ¿él qué decía? Él oraba al Padre exclamando, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen, Señor. Estaban locos debido al pecado. Las personas que no creen en el Señor no nos ven como a siervos del Señor, ¿verdad? Mira, este hermanito o hermanita que va los domingos a la iglesia, que tiene un... No, ellos no nos ven así. La locura del pecado les hace ver que somos en parte enemigos, porque creemos en el Señor Jesús. No conocen a aquel que es el Rey de la vida y al que les puede dar la salvación. Pero Esteban tuvo compasión de ellos y se mostró misericordioso. Asimismo ha de sentir el cristiano. Debemos sentir piedad por todos los que son esclavos del pecado. Y me hago la pregunta si de verdad hemos comprendido que esta es la actitud que deberíamos de tener como cristianos, incluso cuando la gente muestra desprecio y nos ofende. ¿Hemos comprendido de verdad que tenemos que tener esta actitud de misericordia y de compasión? Pues, como decía antes, si de verdad lo hemos experimentado el perdón del Señor, todo esto se tiene que dar seguido en nuestras vidas. Yo sé que todo se lo debo a la misericordia de nuestro Señor. Si sé que soy cristiano, solo es por la gracia gratuita de nuestro Señor. No debería de haber orgullo en mí, no debería haber en mí espíritu de venganza, ni tener otras actitudes en las que prime mi yo, mi visión, mi mí y yo, por si queda algo. Esa no es la actitud que debería tener un creyente. Recordemos también esto, que si cuando pecamos nos damos cuenta de ello y acudimos de inmediato al Señor,
arrepentidos, allí de rodillas, si nos damos cuenta que no hemos perdonado a alguien, entonces algo va mal, ¿verdad? Como dijo el rey David en el Salmo 66, versículo 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Si uno no perdona a su hermano, se puede pedir perdón al Señor. Pero ¿realmente pensamos que Dios va a escuchar esa oración nuestra? Si no queremos perdonar a nuestro hermano, ¿el Señor va a escuchar nuestra oración? Lo dejo para que lo valoréis vosotros mismos. ¿Qué dice el Señor en la parábola del siervo injusto? Que si ese siervo injusto y cruel no perdonaba a su consiervo, quería decir que no había entendido el perdón. No lo había entendido, ni la relación con su rey, con su dueño, con su señor. Y por ello no fue perdonado. Porque una condición para el perdón es el arrepentimiento. ¿Habéis visto alguna vez, los que tengáis hijos pequeños o los que hayáis visitado un parque? Fulanito me ha pegado. Y ahora va el padre y la madre, lo coge de la mano, por no cogerlo de la oreja, y lo arrastra. Y lo pone frente a fulanito o fulanita, que le ha hecho el daño. Y le dice, venga, pídele perdón. Y está ahí el niño. Perdón. ¿Eso es un perdón de corazón? ¿Vosotros creéis que ese niño o esa niña se ha arrepentido? Pues, con un ejemplo tan sencillo, creo que es muy válido para expresar lo que está diciendo aquí esta bienaventuranza. Si no somos capaces de, arrepentidos, perdonar a nuestro hermano, ¿creéis que el Señor puede escuchar siquiera nuestras oraciones? En fin, voy acabando ya. Y quiero deciros que arrepentimiento significa, entre otras cosas, que me doy cuenta que delante de Dios no tengo ningún derecho y que solo su gracia y su misericordia perdonan. Y esto, como he dicho, se sigue como sigue la noche al día. Que aquel que se da verdaderamente cuenta de su posición delante de Dios y de su relación con Él, por necesidad, es misericordioso con los demás. No por obligación. No porque como yo he perdonado, a mí me perdonarán. Como yo he sido misericordioso, los demás lo serán. O como no lo han sido, yo no lo voy a ser. No. El Señor ha puesto en ti esa misericordia. Tú puedes ejercerla con los demás. ¿Por lo que yo hago? No. Por lo que yo soy, que es lo que el Señor ha querido que yo sea, su hijo. La operación de la gracia de Dios es tal que cuando se realiza en nuestro corazón con perdón, nos hace misericordiosos. Si soy perdonado, perdonaré. Nadie tiene naturalmente espíritu misericordioso. Yo lo he dicho antes, me cuesta mucho trabajo tener misericordia. La gente que me ha ofendido, la gente que me ha hecho daño, pero he visto lo que Dios ha hecho por nosotros, a pesar de cómo yo era, a pesar de mi carácter, de mi pecado, a pesar de todo eso, Dios ha hecho por nosotros lo que no merecíamos, que era darnos su reconciliación, que era darnos su perdón, su misericordia, su gracia, su amor. Sé que he recibido perdón, por tanto, voy a perdonar. Por haber recibido ya misericordia, somos misericordiosos. Al vivir en el mundo, es cierto, caemos en pecado. En cuanto esto sucede, ¿qué necesitamos? Necesitamos misericordia y la conseguimos. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí atento a nosotros.
No tenemos más que contárselo. Señor, he caído en pecado, me arrepiento, voy a ti. ¿Y qué hace nuestro Señor? Nos cubre. Nos da todo lo que necesitamos. Y ya para finalizar, quiero recordar en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, Pablo menciona a una persona que yo a mi hijo no le pondría ese nombre ni, vaya, Onesíforo, al que recuerda, Onesíforo lo recuerda gratamente por haber tenido compasión del apóstol Pablo. Lo había visitado en la cárcel, en Roma, cuando se hallaba prisionero allí. Y luego añade una cosa muy importante. Pablo le dice a Onesíforo, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor. Y la frase importante, en aquel día. ¿Cuál aquel día? Será en el final, en el día del juicio, cuando todos estemos delante de nuestro Señor, delante del tribunal de Cristo. Allí rendiremos cuentas. Y gracias a Dios que si la gracia de Cristo está en nosotros, entonces conseguiremos misericordia en aquel día. Lo que me hace misericordioso es la gracia de Dios. Que cada uno nos examinemos a nosotros mismos. ¿Somos misericordiosos? ¿Soy misericordioso? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pues espero que haya sido de ayuda y que juntos tomemos estas verdades grabadas a fuego en nuestro corazón. No solamente el mundo está esperando nuestra compasión y nuestra misericordia. Mi mujer necesita mi misericordia, mis hijos necesitan mi misericordia, mis pastores, mis hermanos, todos necesitan mi misericordia. Que apliquemos las teorías que conocemos al mundo real, no al mundo imaginario, no al mundo que no sé si existe, Yupilandia, ese no. El de que cuando salgamos por esa puerta nos acordemos y actuemos como lo que somos, lo que el Señor ha querido que seamos, hijos de Dios. Amén.